Muchas gracias por esta introducción. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de esta reunión con ustedes, particularmente al profesor José Julio Ortega, que además es el chairman de este congreso de la SETAC. Bien, pues si pasamos a la... se pasa aquí, sí. Una cosa que hay que tener en cuenta es los productos químicos que utilizamos. A principios del siglo XIX se utilizaban 50 productos químicos solo. Y hacia finales de ya ahora podemos decir que estamos utilizando más o menos 1 millón de productos químicos diferentes. Esos productos químicos se utilizan porque son útiles, nos dan muchas ventajas, pero es obvio que si pasamos de 50 a 1 millón, varios de ellos pueden tener efectos nocivos y por tanto hay que conocer cuál es su problemática. Además, a veces se empieza a utilizar un producto y parece que todo es perfecto y a la larga, al cabo de unos años, al cabo de unas décadas, aparecen problemas. Esto también es algo que habría que anticipar. Pero otro problema es que muchas veces se utilizan mal o no del todo bien. Y entonces, bueno, esto sería un poco los tipos de productos básicos que se utilizan, pero el problema de no utilizarlos bien es que acaban muchos vertidos al mar, o sea, acaban en vertederos usados mal, pero después el gran vertedero, el mar es muy grande, los océanos son muy grandes, pues nada, tú tira para abajo. Entonces, un gran problema que tenemos en el mundo es que aquí pueden ver los países, diríamos, más azules son los que depuran bien las aguas residuales, pero esto no es ni mucho menos en todo el mundo. Y además, bueno, este es otro mapa que más o menos explica lo mismo. También tendríamos los plásticos. Habrán ustedes oído hablar de la cantidad de plásticos que se vierten al mar. Bueno, pues aquí tenemos cuanto más oscuro es el país, más plásticos tira al mar. Y otra cosa que conviene no olvidar es que también al mar se han tirado un montón de residuos radioactivos. Es decir que ahora esto ya no se hace, pero se hizo en su momento. Y aquí tienen estos puntos negros, son las zonas conocidas de vertidos radioactivos en el mar. ¿Por qué se tiraban estos residuos al mar o se han tirado otras cosas? Porque una idea que había es que, bueno, lo que tú tiras al mar se hunde, se va para abajo y ahí se queda. Queda al fondo del mar y ya te olvidas de ello. Pero esto no es así. Tuve la ocasión de hacer ya esto en los años 1990, o sea, hace un tiempo, en un trabajo mostramos que, por lo menos a nivel de compuestos orgánicos, hay unos flujos que van para abajo y otros que suben para arriba. Es decir, la actividad de las algas, el zooplancton, etcétera, también da lugar a mucha flotación de compuestos que salen de abajo y vuelven para arriba. Entonces, claro, nosotros tiramos al mar un montón de cosas, a la atmósfera, y también muchas veces acaban en el mar. Por ejemplo, el tema del mercurio, que es un metal, y una vez lanzado, pues ya ahí se queda. Bueno, bien, pues nosotros, las personas, los humanos, respiramos el aire que nos da el medio ambiente, los ecosistemas. Comemos lo que nos produce los ecosistemas, y bebemos el agua que nos da el ecosistema. Nosotros podemos depurarlos, etcétera, pero al fin y al cabo el material es el que nos proporcionan los ecosistemas. Pero es que los humanos somos un producto de los ecosistemas. No estaríamos aquí si ecosistemas del pasado no hubieran creado las condiciones para que podamos estar aquí. Entonces, claro, el mercurio, o sea, el mercurio que hemos tirado al mar, pues nos vuelve. Y el mercurio, ustedes saben, es un metal que produce varios problemas de salud. Uno de ellos muy importante es
todos los problemas sobre el sistema nervioso. De hecho, actualmente prácticamente ya no se utiliza mercurio prácticamente para nada, legalmente, otra cosa es de forma no legal. Pero entonces, ¿qué ocurre con el mercurio? Bueno, pues aquí tenemos una tabla muy intensiva en donde indica el nivel de mercurio en pelo de madres y niños de diversos países de la Unión Europea. Y tenemos dos países que tienen los niveles récord, que son España y Portugal. O sea que en algo somos los primeros. Entonces, bien, pues aquí tenemos esta gráfica, o sea, de aquella gráfica con tanto número, aquí tenemos pues los valores destacados. Y el problema no es solo que seamos los primeros, es que si después de España y Portugal, que tienen niveles de 1, el siguiente es Chipre, que tiene casi un tercio menos. O sea, es que somos los primeros y destacados. Bueno, entonces, bien, pues esto, ¿de dónde viene este mercurio? ¿Por qué tenemos tanto mercurio en pelo? Bueno, pues este mercurio, esto es un estudio que hicimos en la isla de Menorca, que es una isla así que más o menos separada, que teóricamente no recibe contaminación de ningún sitio, etc. Bueno, pues esto viene del consumo de pescado. O sea, aquí ya ven arriba a la derecha diferentes contaminantes y esto se hizo una encuesta de lo que come la gente, se analizaron los productos que se consumen en Menorca y es el consumo de pescado y de marisco. Entonces, bueno, esto es otra gráfica que muestra lo mismo. El azul sería el tipo de contaminante y como pueden ver el queso, digamos, es todo azul, es pescado y marisco y es el mercurio. Entonces, el mercurio además, como es un elemento poco soluble en agua, lo que pasa es que a lo largo de la vida de un organismo se va acumulando porque no es excretado por la orina. Entonces, este efecto se llama bioacumulación. Pero después también pasa que si un organismo se come a otro, pues también se acumula su ingesta de mercurio. Y eso es lo que se llama biomagnificación. O sea que nosotros somos los que nos comemos los peces, pues biomagnificamos todo el mercurio que han acumulado los peces que nos comemos. Y eso en un sitio donde los peces tienen más mercurio que en otros mares es el Mediterráneo. Entonces, bueno, esto ya... Y bien, aquí pueden ver, por ejemplo, este es el mero, los niveles de mercurio que tiene el mero en comparación con otros sitios, es el gráfico de la derecha. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en el mercado podemos comprar un montón de especies de peces, y resulta que, ¿ven todos estos en amarillo? Pues todos estos en amarillo son peces que se venden en el mercado, en nuestros mercados, que tienen, no siempre, pero más mercurio, más concentración de mercurio que lo que dice la Unión Europea como apto para el consumo humano. Más o menos del orden del 21-25% de los peces que se venden en el mercado español, en el mercado francés, en el mercado italiano. Esto lo hemos estudiado por todos lados, hablando de peces del Mediterráneo. Tienen más mercurio que lo que dice la Unión Europea como apto para consumo humano. Bien, esto es precisamente un informe que hizo la Unión Europea en relación con este problema. O sea, las rayas verticales marcan los límites que dice la Unión Europea como apto para consumo humano, 0,5 microgramos gramo, y todas las especies que pasan. Bueno, esto es un ejemplo solo. En algunos casos el nivel es 1 microgramo gramo y también pasan, por ejemplo, el mero, el rape. No entraré ahora a decir, todos esos tienen más mercurio que lo que toca. Bien, entonces, bueno, esto lo podemos saltar. Otra cosa interesante, este año ha aparecido un artículo, bueno, han aparecido varios, pero ha aparecido uno en donde analizaban una especie de
de túnidos, o sea, una especie de atunes, no atún, pero uno, y decía, ¿qué pasa? Que resulta que ahora que se está emitiendo menos mercurio al medio ambiente, pero las concentraciones de mercurio en esta especie no han bajado. Hombre, claro, es que, pues, ¿qué esperabas? O sea, porque digas esto de la contaminación no va, que bueno, ahora ya me porto mejor, pues nada, ya, no, esto ya todo lo que has tirado ahí está. Todo lo que has tirado hasta que la cosa no se recupere, pues van a pasar años o siglos. Bien, entonces, pues esto, claro, se estudia, por ejemplo, en diversos proyectos españoles, europeos, etcétera, como este, que es un proyecto europeo. Y entonces, diríamos, si ya nos ponemos a ver qué soluciones se pueden abordar, bueno, en realidad el impacto humano sobre el medio ambiente tendría tres grupos, como ya ha dicho José Julio. Uno de ellos sería el incremento del consumo energético. Gastamos por persona una cantidad enorme de energía en relación con lo que gastaban los primitivos, digamos. Bueno, esto es lo que da lugar, como esta energía que gastamos sale de quemar cosas, el 82% de toda la energía que gastamos es de quemar cosas, pues esto es un montón de CO2 a la atmósfera y da lugar al calentamiento global, el cambio climático, un tema. El segundo sería la pérdida de biodiversidad. O sea, con la agricultura nos cargamos un montón de bosques, etcétera. Además, con la agricultura los humanos hemos trasplantado especies vegetales de un sitio a otro, con lo cual hemos extendido las especies invasoras todo lo que hemos podido. Y finalmente, con el uso de pesticidas, pues también hemos matado un montón de insectos, sobre todo los voladores, y eso ya es un tema que ustedes piensen, hace 20 años, cuando iban en coche de un sitio a otro, cuántos impactos por el campo, cuántos impactos tenían en el parabrisas de insectos. Ahora piensen cuántos hay ahora. Menos de 50 veces. Bueno, pues ¿dónde están los bichos que voleaban? Ya no están. Bien, pues el que queda es lo de esta gran producción de compuestos químicos que habría que ver cómo se aborda simplemente para anticiparse a los problemas que pueden conllevar. El uso de los compuestos químicos y su vertido, y el uso de los residuos. Entonces, bueno, el primer tema de la energía está contemplado en el Panel Internacional del Cambio Climático. El segundo tema de la biodiversidad está contemplado en la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas. Entonces, lo que nos hace falta es otro panel parecido que trate de los problemas derivados de los compuestos químicos. Esto se propuso en un artículo del año 2021, y hay que decir que la Asamblea del Medio Ambiente de las Naciones Unidas hizo caso y ha hecho varias reuniones para crear este organismo. Yo les tengo que decir que soy muy devoto de Santo Tomás, o sea que cuando lo vea me lo creeré, pero en teoría este año se va a crear este organismo, en teoría. Bueno, están en ello, digamos que están en ello. Ha habido varias reuniones mundiales para crearlo. Entonces, bueno, esperemos que este paso sea útil para avanzar en la manera de controlar la contaminación química. Y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por su instructiva y magnífica presentación. Tengo una pregunta con el magnífico ejemplo del mercurio que ha puesto. ¿En España hay una diferencia entre la cuenca mediterránea y la vertiente atlántica? Sí. ¿De órdenes de magnitud o significativa? Bueno, la atlántica tiene menos, o sea, los peces del Atlántico tienen menos mercurio que los del Mediterráneo. También tienen, pero esto que he dicho de que se vende, o sea, tienen menos, ciertamente. O sea, es una... Sí, el Mediterráneo es un mar que, como dice su nombre, está rodeado por tierra. Y entonces
todas las actividades humanas han dado lugar a más vertidos, y aunque el Mediterráneo exporta contaminación al Atlántico, a pesar de ello, es un mar más contaminado que el Océano Atlántico, con diferencia, sí, sí, sí. Buenos días, gracias otra vez por su presentación. No, yo solamente quería llamar la atención sobre lo interconectados que están todos estos aspectos que han mencionado, porque has dicho que ya hay un panel que se encarga de los asuntos energéticos que tenemos que cambiar, pero en ese contexto voy a mencionar un problema que se nos está viniendo encima ahora mismo en Sevilla, que es que quieren reabrir la explotación de las minas de Aznalcóllar, y eso va a traer como consecuencia el vertido de una gran cantidad de residuos con metales pesados al río Guadalquivir. Entonces, claro, ahí tenemos otro problema de contaminación que, a pesar de que no intenten decir que son inocuos y que las cantidades van a ser bajas, pero preveemos que haya un problema grande con las cadenas tróficas y con la contaminación de todas las formas del río. Entonces, bueno, que quizá eso se ponga como excusa de que hace falta para suplir energía de una manera más sostenible, pero que al final estamos creando otros problemas también. Sí, sí, es que sí, las soluciones no son fáciles y desde luego, en el caso de Aznalcóllar, vamos, la historia que hay antes es, vamos... Sí, no es muy buena idea, ¿no? Sí. Bueno, ahora. Sí, señora, yo quería preguntarle una cosa. Quería, por curiosidad, si sabéis si la concentración de mercurio en el Mediterráneo va a más, va a menos, está estable. Bueno, esto es un tema muy controvertido. El problema es que la contaminación del Mediterráneo, diríamos que hay todo un colectivo de investigadores que lo llevan estudiando de hace mucho tiempo, y ellos dicen que es una contaminación natural por emisiones geológicas que, digamos, tiran un cierto residuo de mercurio al mar. Yo esto... tengo que decir, también lo hemos estudiado, yo no me lo creo. No me lo creo porque, bueno, o sea, la geología del Mediterráneo, en un principio, lo que está en contacto con el mar es del Mesiniense hasta ahora, o sea, los últimos 6 millones de años. Y si uno hace bibliografía, dice, pues ¿dónde están estas formaciones geológicas? Es que no están, no hay evidencia, Pero, bueno, este es un primer problema que hay. No hay tampoco un registro de mucho tiempo, y un punto para aclarar es hasta qué punto esta contaminación viene por el aire solo, o son vertidos de plantas que usaban mercurio en los diferentes países. Por ejemplo, las plantas cloroalcali. Entonces, de hecho, la Unión Europea lo que ha hecho en el año 2017, en noviembre del 2017, ya prohibió definitivamente que las plantas cloroalcali pudieran hacer la electrolisis de las disoluciones de sal en agua, utilizando como cátodo el mercurio. Entonces, porque, por ejemplo, tener cantidades del orden de 300 o 500 toneladas de mercurio en la planta, esto era normal, y todavía están, pero bueno, ahora ya no se utilizan. Entonces, bueno, el tema es mucho más, ¿sabes?, complicado, saber el origen real del mercurio en el Mediterráneo, y aquí hay un debate fuerte. Bueno, entonces ya la pregunta siguiente que se me ocurre es, ¿hay solución? Bueno, a ver, hay que decir que, por ejemplo, el pescado de piscifactoría, pues tiene muy poco mercurio, porque, bueno, pues como se alimenta con elementos que le damos, esos en general no tienen mercurio. O sea, después también hemos publicado qué especies
por lo menos cumplen, hay 13 especies que hemos identificado que siempre cumplen la normativa europea, lo cual no quiere decir que no tengan mercurio, pero por lo menos cumplen la normativa europea que dice lo que es apto para consumo humano. Y yo creo que la solución va por las piscifactorías, que tienen otros problemas, ¿de acuerdo? Pero ahí es donde, en general, lo mismo con los mejillones. Los mejillones de piscifactoría tienen mucha menos contaminación que el mejillón de roca, que además es más caro, que este pues, puede tener o no tener contaminación, depende de dónde lo han cogido. Sí. ¿Qué especies son esas? Estas, bueno, pues por ejemplo, las tengo apuntadas aquí, pero a ver, la sardina, el boquerón, el calamar, todos estos están bien. Bueno, es que hicimos este estudio. Si, la bacaladilla, bueno, sí que después se lo digo, porque sí, pero sí, sí. Sí, gracias Joan por esta interesantísima exposición. Con respecto al panel de contaminación química, tenemos el de biodiversidad. ¿Qué piensas entonces que hace falta? ¿Cuál es el problema para que definitivamente no tengamos ese panel? Sí, el problema, bueno, a ver, primero hay que crearlo, a nivel político, tiene que haber un acuerdo entre todos los países, y bien, entonces, a ver, en Europa, por ejemplo, están diferentes organismos que se encargan de la contaminación, o sea, en Estados Unidos también, es decir, no es que no se haga nada, lo que pasa es que el problema es global, es mundial, y esas iniciativas de ciertas zonas que son útiles, no tienen un efecto global, y es esto que, por esto hay que crear este panel internacional. Después hay un tema que yo meto mucho el énfasis, y es que no se tendría que permitir que se transporten residuos de un país a otro. Particularmente que se transporten residuos de los países desarrollados a los países subdesarrollados. Eso se ha hecho muchas veces. Por ejemplo, todos los residuos estos de ordenadores, lo que se llama el e-waste, o sea, esto se ha transportado tiempo atrás a China y después también a Ghana, por ejemplo. Entonces esto se ha ido quemando de cualquier manera, son países que no tienen la tecnología para tratarlos. O sea, bueno, por lo menos de entrada hay que ponerse de acuerdo todos los países del mundo para tratar este problema que es mundial. Yo espero que lo consigan. Si no hay más preguntas, doy paso a la... Perdón, hay una pregunta allí. Buenos días. Sobre el mapa que enseña la concentración de radioactividad en los océanos, yo no tengo un sentimiento si es mucho o poco. La unidad fue petabecquerel, ¿no? Y yo supongo, incluso en esa época del primer uso de la energía nuclear, han echado los barriles en zona con alta acumulación, sedimentación en el mar. Entonces hay un poco una competición, supongo, entre el efecto de oxidación de los barriles que van a destruirse y la sedimentación en esos sitios. Sí. ¿Se sabe quién va a ganar o si de verdad se libera esa radioactividad en un momento? Bueno, yo creo que esto depende de cada sitio. En realidad, hay que decir que esto se paró, no gracias a los científicos, sino gracias a una ONG que se llamaba Greenpeace, que se pusieron allí con sus Zodiacs en el sitio donde iban a tirar los bidones para evitarlo, o sea, jugándose la vida. O sea, cada cual tiene los méritos que tiene. A ver, esto, lo que se ha hecho con los residuos radioactivos es un problema que no se sabe qué hacer con ellos, pero por lo menos cambió la mentalidad, y como son compuestos o productos que van a durar muchos años, ahora se cambió la mentalidad y la idea es guardarlos en sitios donde estén accesibles, y si se rompen los bidones o pasa cualquier cosa, las personas pueden ir allí a arreglar el problema. No ponerlos en un sitio inaccesible que pues ahí se quedan.
O sea, esto fue el cambio de mentalidad. Y ahora, por ejemplo, cuando se buscan vertederos, etcétera, que no es fácil, son sitios donde allí queda guardado y que si en 100, 200, 300 años se ve que hay un problema, se pueda actuar y arreglarlo. Esta es la filosofía actual. Gracias. Sí. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, nuevamente gracias por estar aquí y ahora tengo el placer de presentar a nuestra siguiente conferenciante, que es la profesora Soledad Muñategui. Ella es catedrática de Técnica Analítica de la Universidad de La Coruña, es directora a su vez del Instituto Universitario de Medio Ambiente y también coordinadora responsable del Grupo de Técnica Analítica aplicada. Bueno, su trayectoria es larga, digamos, ha sido líder de numerosos proyectos de investigación, contratos con empresas, digamos, tiene una acreditada trayectoria. Sus líneas de investigación van desde nuevas estrategias para análisis rápidos, sensibles, selectivos y ambientalmente sostenibles. Ha mejorado distintas metodologías con distintas técnicas analíticas que tampoco voy a enumerar, digamos, que sería demasiado larga. Y ha trabajado en el estudio de numerosos compuestos contaminantes regulados, emergentes, persistentes, fármacos, productos de hilo sonal, distintos endocrinos, metales y también evidentemente el microplástico, que es el tema, digamos, que hoy nos ocupa y que da título a su conferencia. Su papel en el desarrollo de técnicas analíticas para cuantificación de microplásticos es notable. Además, juega ese papel siempre, digamos, de dar soporte cuando se necesita, y en el último, digamos, crisis de elemento que queramos demanda de los peles en Galicia, ahí estaba la doctora Muñategui haciendo los primeros análisis para identificar la naturaleza del pele, de dónde procedía, si era el del barco o no era el del barco, y bueno, pues evidentemente ha asesorado con gran eficacia en la toma de decisiones, que siempre es un papel que a los científicos pues se nos pide y creo que debemos ejercer. Por tanto, y sin más dilación, pues quiero dar la oportunidad, digamos, la palabra para que nos presente el tema de los microplásticos, que seguro que nos va a ser muy intuitivo y además queremos aprender en cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián, por la presentación. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la... creo que está. Sí. Quiero agradecer la invitación a estar hoy aquí, a participar en esta jornada, especialmente al profesor Julio Ortega, también a José Luis, a Julián y desde luego a la Casa de las Ciencias para acoger esta reunión y desde luego pues darme la oportunidad de compartir además con buenos compañeros tratando un tema que está claro que en los últimos años ha despertado atención de no solo desde el punto de vista de la investigación, sino de los agentes reguladores y desde luego de la sociedad en general, que es relacionado con la presencia de microplásticos en el medio ambiente. Yo empezaría presentando estas imágenes que con toda seguridad no son nuevas, en algún momento las habremos visto, tanto en lo que se refiere a la producción o al volumen de consumo, ¿no?, de productos que usamos, de uso diario, como los problemas ocasionados por los residuos, ¿no? Ya lo comentaba el profesor Joan Grimal en el tema de, pues muchas veces en los países más desarrollados trasladamos los problemas a otras zonas de menor desarrollo. Por tanto, podemos hablar de que se trata de un problema de contaminación global y que en este año, estrenábamos el año 2024 con un problema en nuestras costas, un vertido, una
una descarga accidental que transportaba un buque en la zona de Portugal, hizo que llegaran a las costas gallegas, estamos hablando de centenares de kilómetros de costas, unos residuos, los que yo creo que ahora son bastante célebres, pellet, ¿no? Para muchas personas, a lo mejor no sé, el pellet son unas partículas en las que, bueno, ven ahí, esos son fotos de las playas, de cómo estaban afectadas, y estos son recortes de prensa de esos días en los que los he seleccionado porque un poco resumen, ¿no? Los pellets de plástico no es un caso aislado, esto nos ha traído a nuestro medio, a nuestro entorno, un problema de escala mundial, estamos hablando de centenares o miles de toneladas que todos los años se pierden de este tipo de productos que son base de fabricación, como luego veremos. Bueno, el objetivo de estos minutos o de esta charla es un poco presentar la visión de lo que es lo que se está haciendo y cuáles son las fuentes, cómo se distribuyen estos plásticos y en particular vamos a hablar de los microplásticos, los efectos, lo que se conoce y desde luego qué medidas podemos tener en cuenta para su solución o su minoración. En primer lugar, me gustaría empezar hablando de lo que es la basura marina. Un poco el tema de los plásticos se ha puesto de manifiesto ya en los años 70 con la aparición de unos residuos, material manufacturado o procesado, que aparecían en el medio ambiente costero, sobre todo en las costas o en las zonas en los mares. Se habla de que en torno al 60 o el 80% de toda esa basura macroscópica que vemos son plásticos y las principales fuentes las podemos clasificar marinas y terrestres. El aporte marino suele ser relacionado con los productos o las actividades de pesca o de embarcaciones o incluso los vertidos que hemos visto accidentales, y luego tenemos principalmente, se habla casi del 80%, son procedentes de fuentes terrestres, donde tenemos la actividad urbana, la actividad industrial, los vertederos, el uso agrícola en suelos, que de una manera u otra van a hacer que esos residuos queden en el propio medio o a través de ríos puedan llegar al mar. Bien, pero ¿cómo hemos llegado aquí? El plástico se considera el material del siglo XX. Estas son imágenes que yo creo que lo muestran. A primeros de 1900 empezaron a aparecer una serie de materiales. Aquí está el estirón o la muy conocida baquelita. De hecho, esta es una nota de prensa del año 1935 donde se celebraba los 25 años de producción de ese nuevo material. Y yo creo que también es muy ilustrativo. Este es un artículo que publicó la revista Life en 1955 que marcaba como una forma diferente, ¿no? de la vida cotidiana en el hecho de que aparecía un material que permitía que hubiera un crecimiento, una serie de productos de un solo uso, de esta filosofía de usar y tirar, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene este material? Pues sus características son, en primer lugar, es un material muy económico. Es un material económico, ¿por qué? Porque proviene principalmente, lo que son los plásticos convencionales, lo que se ha hecho hasta ahora, provienen del petróleo. Se habla que hasta el 8%, el 8-10% se puede, de la producción mundial de petróleo se dedica a la fabricación de plásticos. Son versátiles, son resistentes, ligeros, aislantes, tienen muchísimas propiedades. Prácticamente podemos darle a los plásticos, siempre habrá modificándolos adecuadamente, y ahí entra otro componente importante, que es todo el aditivado, lo que se añaden, sustancias químicas que se puedan añadir para darle esas propiedades. Aquí también destacar, cuando hablamos de plásticos, hablamos de distintos tipos de materiales. Son plásticos, pero no es lo mismo un polietileno que un polipropileno, que un PVC, y esto va a hacer que tenga unos usos determinados. La realidad es que en estos años podemos hablar de que estamos rodeados de plástico. Les invito a que cuando acaben estas charlas hagan un inventario, empiecen cómo vamos vestidos, lo que tenemos en casa, alrededor, y comprobaremos que son omnipresentes. En datos generales podemos hablar, no sé qué estoy haciendo, de un 40% dedicado a los envases, el 40% de la producción, un 20% más o menos a la construcción, el 10% a la automatización, a la automoción, fabricación de coches, motores, es decir, estamos hablando casi un 30% se va en esos tres sectores. Y luego, bueno, pues efectivamente también tenemos otros sectores de uso diario. Pero quiero destacar
el plástico es un material muy útil, ¿de acuerdo? El plástico en sí es valioso. Por ejemplo, en el tema de envases ha proliferado tanto porque tiene unas ventajas, los hace más ligeros, permite conservar los productos. Bueno, pues tiene una serie de ventajas. Tampoco se trata de demonizar al plástico. Vamos a ver que la situación es otra, es más compleja que esto. La producción mundial, en este momento son datos del 2022, estamos hablando de 400 millones de toneladas al año. De ellos, si pueden verlos en los círculos, son los tipos de polímeros que se producen. En mayor proporción, casi el 30% son polietilenos de alta y baja densidad, son compuestos un poco diferentes, el 20% el polipropileno y luego un poco menor proporción el PVC, el PET, el que la mayoría de las veces se utiliza para las botellas, y otros en menor proporción. De esta figura, voy a probar, porque no sé si es... Aquí está. Solo esta parte que ven aquí, que es en torno al 10%, son productos o es producción de plásticos reciclados, ¿vale? Es decir, en este momento estamos hablando que prácticamente el 90, muy cerca del 90%, son plásticos convencionales y solo en torno al 1-2% son polímeros procedentes de base natural. En 1950 se producían 1,5 millones de toneladas. Actualmente estamos del orden de 200 veces superior. Y esta gráfica, yo creo que va un poco en la línea, continuando con lo que ya ha iniciado el profesor Grimal, va en la misma representación, es decir, nosotros estamos aquí, esta es la producción, pero fíjense que a 2050 la estimación es llegar a 1.000 millones de toneladas al año. ¿De acuerdo? Esto es una progresión imparable. Y unos datos para poder entender la magnitud del problema, ¿no? En este momento son todo estimaciones, insisto, ¿no? Pero se habla de unos 5.000 millones de toneladas de residuos en vertederos o en el ambiente, de residuos plásticos, de los cuales en torno a 5 o 12 millones de toneladas pueden llegar al medio marino, donde pues, van a sufrir una degradación, una transformación, y ahí viene uno de sus principales problemas. Como se fabrican, estos son productos de desechos y se han fabricado para durar, para persistir, hace que cuando llegan a un medio, como puede ser el medio acuático, y lo mismo puede pasar en tierra, su tiempo de persistencia y de degradación es largo. Estamos hablando de años, de decenas o centenares de años. Entonces, esa es una de las razones por lo que ese proceso lleva a esa acumulación y esa persistencia en el medio. A nivel de macroplástico, de estos residuos que vemos ahí, los impactos pueden ser evidentemente directos sobre el medio ambiente, a nivel de impactos ecológicos, también económicos, de pérdida de riqueza, de diversidad, sociales, de lo que pueden afectar, y luego, bueno, pues hay una serie de efectos que están documentados, que pueden ser causados pues, a la vida marina, a los que están bueno, en ese medio. Yendo más en escala, están reconocidos los plásticos para poder evaluar, sobre todo ya con fines de evaluación de riesgos y de efectos, podemos clasificarlos en lo que se llaman macro y mesoplásticos, estos plásticos o residuos, o fragmentos, trozos que podemos reconocer fácilmente, pero en los últimos años se ha prestado más atención a otro rango que son más pequeños, que incluyen los microplásticos y más recientemente el foco está puesto en los nanoplásticos. ¿Qué se define un microplástico? Pues se hace por tamaño, tomando en cuenta todos aquellos residuos o partículas de polímero donde una de sus dimensiones sea menor de 5 milímetros. En general está considerado entre 5 milímetros y 1 micra. Actualmente se está intentando acotar, hay discusión científica para que esa dimensión sea de 1 milímetro a 1 micra. No quiero extenderme, pero esto no es tampoco ninguna cuestión sencilla. Si es así, el pellet no sería un microplástico, por ejemplo, ¿no? Que eso también se está discutiendo. Un poco esta tabla o esta figura es para hacernos una idea de que cuando estamos hablando de plásticos o partículas, aquí ven cómo lo vemos, por ejemplo, a nivel de laboratorio, con microscopios de infrarrojo para poder saber esas partículas, pues fíjense que un cabello puede tener 100 micras o menos, es decir, son partículas muy pequeñas. A nivel científico, con los estudios que se están realizando, dentro de los microplásticos, actualmente se está poniendo el foco en las partículas que ya se llama, y hay una subclase de pequeños microplásticos y nanoplásticos.
por los posibles efectos que pueda tener con la interacción con los organismos, con los seres vivos y en especial para los efectos que pueda dar en la salud humana. Los microplásticos se pueden hablar de dos fuentes, los llamados primarios, que son los pellets, que son los de lo que hablábamos de fabricación, estos gránulos de distintos, normalmente es del polímero y a veces puede llevar algún aditivo que se va a utilizar para generar o para producir los productos correspondientes. Y luego tendríamos los microplásticos secundarios, que es ese que se degrada, que llega al medio y se va degradando. Bueno, pues tiene el aspecto como vemos así, o incluso los neumáticos. Desde hace unos años se ha considerado este tipo de materiales dentro también de la clasificación de microplásticos. Y algunos ejemplos de fuentes incluyen el uso de pues, las pastas de dientes, las cremas faciales, los exfoliantes, todos estos materiales que llevan un cierto granulado, una serie de partículas que en los últimos años se fueron sustituyendo ingredientes naturales por esferas o partículas de microplásticos. Aquí normalmente estamos en el rango entre 100 y 500 micras y el problema que tienen estos que son de consumo diario, que van a las depuradoras no están preparadas para retener estas dimensiones de partículas y al final es una entrada directa al medio. Esto ha hecho que en la Unión Europea en el 2023 se restringiera, ya en los próximos años hay un programa para ir reduciendo, el uso de microplásticos en los cosméticos. Otro sector importante es el sector textil, que, como pueden ver aquí, sería el segundo sector en producción de residuos de plásticos, después del de envases. Y esto fundamentalmente, ¿de qué hablamos? De fibras, todo lo que son los tejidos sintéticos, fibras de poliéster, etcétera, producen durante el lavado, en el uso ya diario, porque lo hemos visto, pero también en el lavado, hay un estudio que habla de en torno a 2.000 fibras en cada lavadora, y esto es una cantidad lógicamente variable en función del tipo de material, o sea, del tipo de tejido, etcétera. Una pincelada para ver esto a escala también global. En esta figura se puede ver, ¿no? El marrón y el verde es el algodón y la lana, el resto es producción y consumo de materiales usados en textiles que son poliméricos de base en los plásticos. Y aquí solo apuntar que detrás está ese efecto de producción y demanda y el fenómeno del fast fashion, que al final es un tema también de consumo. En cuanto a los microplásticos secundarios, aquí el abanico es muy amplio porque podría estar formado por cualquier tipo de material que se ha quedado en el medio y se somete o se producen efectos de envejecimiento por erosiones, fragmentaciones, radiación solar. Y lo que pasa a este nivel, los microplásticos, bien por procesos de biodegradación en el medio o simplemente físicos, se van a ir transformando en partículas cada vez más pequeñas. Entonces, el rango de tamaño lo vamos reduciendo a ese rango de los nanómetros. Bien, ahora entrando ya en lo que representa esa partícula o el problema, como podemos, o de qué va a depender la evaluación del comportamiento de estos plásticos en el medio. Pues en primer lugar tenemos un tema que es el relacionado con el tamaño. La interacción o los efectos no van a ser, son dependientes del tamaño, como ya hemos comentado. Por otro lado está el material. Las características de la superficie, que son muy importantes para las interacciones con el entorno, la forma, podemos hablar fibras, ya hemos hablado de fibras, de esferas, de fragmentos, y un componente muy importante que es la carga química que llevan esas partículas, lo que llamamos aditivos químicos. Esos aditivos químicos, y aquí lo ven, es como una radiografía de cómo estaría constituido un material plástico. En primer lugar están los monómeros y los polímeros, o sea, el polímero y el monómero que va a dar lugar al polímero por encadenamiento, según el tipo de material, y una serie de compuestos que le acompañan, que tienen unos aditivos con funciones particulares, plastificantes de relleno, retardantes de llama, y otros que van pues, en el procesado
conocidos y otros desconocidos o no intencionalmente añadidos, que pueden ir formando parte de esos o de otros procesos de degradación. Esto es importante porque en función del tipo de aplicación hay ocasiones, y para algunos polímeros, como puede pasar el PVC, estamos hablando de que pueden llevar una carga de hasta el 70% de su masa en su peso que sea el aditivo. Por lo tanto, la legislación permite entre menos de un 1% hasta incluso un 50 o un 70%. ¿Qué ocurre con estos aditivos y lo que pueda estar relacionado con el que se conviertan o tengan una influencia como un contaminante o con los contaminantes químicos ambientales? Bueno, pues estos aditivos químicos en muchos casos están regulados, y hablo, por ejemplo, para aplicaciones en envases, todo lo que vaya en envases en contacto con alimentos, por ejemplo, hay una regulación. En muchos otros no es necesario porque no está previsto que eso vaya a llegar, está para un uso, no hay un contacto. El problema nos genera cuando ese residuo es un residuo y está donde no debe estar. Entonces, bueno, tenemos unas sustancias químicas que pueden ser potencialmente peligrosas y además en el medio marino existen una serie de contaminantes que cuando ponemos en contacto en el medio un polímero con unas características que tampoco ahora vamos a extendernos, pero por polaridad o por la afinidad que puedan tener, pueden absorber, pueden retener esos contaminantes, con lo cual los pueden concentrar ahí, dispersar o… Me quedan 2 minutos. Bueno. Importante, cuestiones a tener en cuenta. Esto es un dato de un informe de Naciones Unidas que me parece importante. De más de 13.000 sustancias que se han identificado en los materiales plásticos, se han analizado la peligrosidad, las propiedades de peligrosidad que pueden tener de alrededor de 7.000 sustancias, de las cuales han resultado de especial o de potencial preocupación 3.000 sustancias. Por lo tanto, en este tema tenemos aún mucho por hacer. En el tema de la transferencia de contaminantes también, puesto que hemos dicho que pueden ser un vehículo. A modo de ejemplo, estos son datos de Mediterráneo que hemos analizado y donde se observa que además de los aditivos pueden llevar una serie de contaminantes. Los tenemos en una red, esto es una evaluación que se hizo en deposición atmosférica en algunas ciudades de España, en aguas de consumo, en sal. Y ahora, para las interacciones, le voy a dedicar el último minuto, a las posibles interacciones pensando en posibles efectos. Por una parte está el de los organismos vivos, la interacción que puede… Aquí el riesgo es, entran en la cadena trófica. Y a nivel humano, que es donde se está en estos últimamente, pues está poniendo más atención, decir que estamos expuestos por inhalación, por ingestión y por vía dérmica, por contacto. Se han encontrado, hay estudios que ya empiezan a aparecer estas partículas en prácticamente todas las partes del cuerpo, empiezan a aparecer estimaciones de efectos, mayoritariamente por los que contienen, estos son datos ahora recientes, enfocados a plastificantes, a ftalatos, a bisfenoles, que son disruptores endocrinos, son sustancias reconocidas como disruptores endocrinos. Hay trabajos que estiman, ya se cuentan, cuál puede ser la exposición. Yo se lo comento, pero bueno, esto aún está en evaluación. Se habla de centenares de miles de partículas que pueden venir de las distintas fuentes y pues estamos aquí. Estamos en una tendencia creciente donde, esto es una estimación bastante reciente, donde se hablaba que a nivel… En esta época de que llamamos ya de antropoceno, hay más plásticos, según estos estudios, que organismos vivos. Soluciones. La Estrategia Europea del Plástico habla de la economía circular, la reutilización y reciclado del plástico. No es un tema sencillo, pero está ahí, se están haciendo avances, hay objetivos a 2030. El plan de acción polución cero, contaminación cero, es importante porque, permítame decir, en el tema de los plásticos hay temas de patentes, de seguridad, de protección de datos, entonces muchas veces no se sabe, el fabricante no declara qué sustancias lleva.
Hemos visto, ya se empiezan en octubre del 2023 se han reducido en cosméticos, en detergentes, se legisla sobre los materiales que se utilizan para los rellenos de los campos de fútbol y de los parques infantiles, aparte de lo que ya se ha trabajado en reducción de bolsas de plástico, plásticos de un solo uso, residuos de envase, es decir, hay una serie de líneas, al menos en Europa. Y aparte de esto, pues evidentemente hay una cuestión ya de conciencia, de mejorar la reutilización, la reducción, la recuperación, el diseño. Hay una parte también importante en mejorar los sistemas de producción y, bueno, la conciencia, yo creo que también ambiental de la población, aparte de lo que ya nos dedicamos a estos, a la investigación. Nada más. Nosotros llevamos 10 años en el grupo de investigación trabajando en el tema en concreto de micro y nanoplásticos. Hemos tenido financiación de una serie de proyectos, siempre ligados sobre todo a la mejora metodológica de la caracterización. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Este es el grupo de investigación. Disculpad si me pasa un poco, pero... Una pregunta que ya veo por ahí al fondo. Bueno, muchas gracias, Soledad, por la charla, bastante completa, yo creo que una visión bastante global así del tema, ¿no? O sea, primeramente quería presentarme un poco también, porque al final también trabajamos más o menos en el mismo tema. Bueno, yo soy Alberto Katsumiti, trabajo en Geiker, en el Centro Tecnológico Geiker, en Bilbao, ¿no? Comentaste un poco todo el tema, por ejemplo, de los pellets ahí de Galicia. Nosotros en Euskadi estuvimos involucrados también con ese tema, porque claro, cuando hubo el accidente también hubo mucha la preocupación de que esos pellets llegasen, por ejemplo, a las costas vascas, ¿no? Y ahí estuvimos sobre todo Tecnalia, Asti y Geiker analizando los pellets, y al final lo que vimos, por ejemplo, que los pellets recogidos en las playas de Euskadi, muchos de ellos eran pellets que ya estaban ahí, infelizmente, antes del accidente, ¿no? Bueno, mi pregunta va un poco con relación al accidente, ¿no? O sea, ¿estuvisteis vosotros en tu grupo de investigación involucrados un poco con ese tema del accidente? Y también si seguís bueno, evaluando ese tema, ¿no? Porque por lo menos lo que se ha visto bastante en Euskadi es que después del boom ese del accidente, pues ya se habla poco, ¿no? Y ya no se sigue mirando tanto el tema. Y lo que se sabe del accidente es que aparte de lo que se ha vertido, también habían bolsas de pellets que al final quedaban sin recoger en el mar y que muy posiblemente estarían ahora, vamos, todavía ahí, ¿no? Disponibles, vamos, en el mar. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Pues sí, bueno, aquello fue, nosotros estuvimos implicados, involucrados en el seguimiento, ¿no? Más en nuestra especialidad es en la caracterización de estos a este nivel de tamaños de micro y nanoplásticos es muy compleja todavía, porque no solamente hay que reconocer el polímero, sino que ese polímero, como han visto, puede estar modificado o suele estar modificado con una serie de otros compuestos químicos que se añaden como aditivos, que en algunos casos están en una proporción importante. Entonces, nuestro grupo, bueno, pues estamos trabajando, de hecho tenemos en este momento, estamos en 3 proyectos europeos que están justamente evaluando metodológicamente y en ese seguimiento, por eso participamos ahí. Yo creo que has comentado muy bien, en este caso era relativamente fácil de trazar, saber lo que venía del vertido, porque viene un polímero, que será polietileno, y venía con un aditivo muy particular. Un poco, nosotros pudimos dar esos primeros datos porque estamos evaluándolo y las metodologías estaban y se identificó en aquel caso, era polietileno y llevaba en torno a un 20% de uno de los aditivos que declaraba el fabricante, es decir, eso venía preparado para hacer lo que fuera, ¿no? A nivel, en Galicia coincidió este problema con una situación delicada como son las elecciones, ¿no? Las elecciones, la política está en todas partes, pues ahí está también y entonces digamos que, bueno,
tiene una serie de cuestiones añadidas que yo creo que nosotros desde el punto de vista científico no debemos entrar en ellas. Entonces, ¿cuál ha sido el papel y qué es lo que se ha hecho? Que es lo que creo que es importante. La Xunta de Galicia hizo un estudio, una evaluación para ver, lo primero, la extensión, entonces ahí sí participamos, y se creó un comité para ver un poco acciones. Entonces, bueno, esto afortunadamente se hizo una retirada, que es lo que se podía hacer. No salen las cifras, ¿no? Lo que se ha retirado no coincide con lo que realmente se ha vertido, o sea que andará por ahí, pero esto es una contaminación de fondo al final. Entonces, lo que es importante es qué va a pasar o qué pasa después, qué lecciones hemos aprendido de esto, y la lección es que se deben introducir sistemas de seguimiento, de monitorización. Los plásticos, los microplásticos en este caso, ya están preparándose para estar introducidos entre los sistemas de evaluación, ¿no? De monitorización ambiental, como cualquier otro contaminante. Ahora se está haciendo basuras marinas a nivel del Ministerio, pero la idea es ir ya reduciendo, y en Galicia está propuesto un plan de actuación en las playas para poder un poco hacer ese seguimiento y poder luego establecer medidas de control, ¿no? Que es al final lo que se pretende. Buenas. Me ha gustado mucho su charla porque también yo soy una persona que uso mucho, que me gusta el plástico, y he visto que no lo demoniza como suelen hacer. Y bueno, tenía dos preguntas. Una de ellas era que las soluciones que se están dando muchas son la reducción del consumo y el quitarlo y prohibirlo, pero quería preguntar si con una buena gestión de residuos, si sería una solución en el tema del reciclaje, o si por el contrario los plásticos, la mayoría no se pueden reciclar y ahí está el problema. Y después también mi otra pregunta sería, en la retirada de esos plásticos, si no se pueden reciclar, se están viendo ya soluciones de lo que es otros productos que tengan prima, sí. Sí, lo mismo. Bien, gracias. Bien, gracias por la pregunta. Claro, aquí yo creo que el problema es bastante complejo, sobre todo por la dimensión del volumen de los plásticos, ¿no? Entonces, no cabe duda que hay un problema de gestión, ese es el primero. Hay una mala gestión de los residuos plásticos. Y aquí nos tenemos que aquí hay grandes números, se presentan en general, ¿no? Son datos globales, pero también tenemos que a lo mejor cada uno de nosotros como ciudadano, bueno, pues ser también un poco críticos, qué pasos damos para contribuir a esa gestión, ¿no? De los residuos en el entorno cercano. Entonces, la gestión de residuos tiene que ser más eficiente. Tiene que haber sistemas para eliminarlos y para gestionarlos, y no trasladar el problema, como está pasando, a países del este de Asia, donde, bueno, pues como ya también comentaba Grimal, no tienen los medios para hacerlo. Pero está claro que con la proporción que lleva, ¿no? Que tenemos y que está claro que lleva, no llega. Es decir, hay también que actuar sobre el consumo. El consumo se debería reducir, se debería diversificar. Se están haciendo intentos, el reciclado es uno, la reutilización, el reciclado es uno de ellos, pero el reciclado no es fácil. Hay distintos, es mucho el volumen, porque no hay que olvidar que estamos compitiendo con un tema de un producto que es muy económico, es un material que es muy barato. Entonces, el reciclado incrementa el coste. Entonces, muchas ocasiones hay sistemas de reciclado, hay tecnologías de reciclado, pero el coste no compensa. Entonces, esto es una espiral. Producimos más, generamos más, consumimos más, es decir, todo va. Las gráficas lo han visto. Y da igual, hay una ahí que es demoledora, hay un trabajo publicado en Nature que es demoledor, que es cómo han ido incrementando todo la producción de todos los materiales, todo nuestro consumo, es el hecho de la sociedad, ¿no? Tenemos mejor calidad de vida, pero a costa de esto, ¿no? Entonces, es necesario establecer esas medidas para mejorar y diseñar y producir. Y no sé si tenías una segunda. Los sustitutos van en temas reciclados, en esta línea de lo que estamos, y biopolímeros. Yo no he traído, nuestro grupo colaboramos con gente que trabaja en ecotoxicología, y los biopolímeros son una alternativa porque nos los retiran, la biodegradación va a ser más rápida, pero también tienen problemas.
algunos están dando problemas de toxicidad, porque el biopolímero necesita también un aditivado químico, ¿no? Y es hoy por hoy donde está también una problemática. No puede ser producción de materiales de base biológica a expensas de reducir materias primas de consumo, ¿no? Que es de producto bio. Entonces, tenemos un reto muy importante ante nuestros ojos, evidentemente. Muchas gracias por su interesante conferencia. Entonces, la pregunta sería, ¿qué potencial real tiene hoy en día el uso de la obtención de plástico a partir de moléculas naturales como puede ser el almidón, o también las líneas bacterianas que existen de metabolización de plásticos para su reducción? Son líneas importantes, son realidades, ¿no? Pero aún están en la fase de investigación, de desarrollo, se están introduciendo. Pero también tienen problemáticas porque van también ligadas a esa fragmentación, a esa degradación. Entonces, la desaparición, realmente el biodegradables sería que llegar a CO2, ¿no? Pero ya fragmentamos, tenemos partículas más pequeñas, llevan también aditivos, por lo tanto, el efecto, el impacto, no es que sea la panacea, pero desde luego es una vía. Yo creo que la cuestión pasa un poco por equilibrar, que no sea ese 80% solo combustibles fósiles, plásticos procedentes de combustibles fósiles, sino que entren en mayor proporción, y eso es lo que, al menos en la Unión Europea, por ahí van las acciones, ¿no? Para que entren más reciclados, las botellas de agua ya están al 30% de reciclado, la ropa, algunas cosas, reusos, un poco en ese sentido, ¿no? Todo ayuda. Yo creo que no hay una varita mágica, lamentablemente. Si en caso de accidente de petróleo se utilizan bacterias, creo que algunos están hasta modificados genéticamente para ayudar a la digestión de petróleo. ¿Hay ideas para hacer la misma cosa con plástico? Sí, por supuesto, hay estudios que van en la línea, pero la cuestión aquí, el problema es la magnitud del volumen, la cantidad. Estamos hablando de millones de toneladas, de lo que hay en los fondos del mar, es decir, entonces son vías, por eso creo que va en esa vía de desde distintos ámbitos tenemos que buscar la solución, y esa es una. Bueno, estamos ya en la última sesión, la última charla del día de hoy. Para mí también es un placer presentar al doctor Juan Pascual. Cuando aceptó participar en esta jornada, a mí me dio una noticia muy buena, porque vaya a poder ver de primera línea también el decanato de los científicos que trabajan en la industria química. Entonces, voy a introducirlo brevemente. Juan Pascual trabaja como ecotoxicólogo en la empresa BASF en Alemania. Está especializado en la realización de estudios y la evaluación de riesgos de productos fitosanitarios en fauna y flora, en especial aves y mamíferos, temas sobre los que ha publicado varios científicos. Una orientación prioritaria sobre aspectos de homologación, ha participado en numerosas actividades con autoridades en los Estados Unidos, en Brasil y principalmente en la Unión Europea, con esa Comisión de Organizaciones Nacionales. Biólogo de formación con un doctorado en zoología, en ornitología por la Universidad de Salamanca, ha desarrollado su carrera profesional en el área de ecotoxicología y fitosanitarios en el Ministerio de Agricultura del Reino Unido y varias empresas de fitosanitarios con puestos de trabajo en Francia, Estados Unidos y Alemania. Gracias, José Julio, por la introducción y sobre todo a los organizadores por darme la oportunidad de dar una charla en mi país y en mi idioma, cosa que no me ocurre con mucha frecuencia. El tema fitosanitarios en agricultura es muy amplio.
He puesto unos subtítulos, seguridad alimentaria, regulación y medio ambiente y nuevas tecnologías, para darle un poco idea de lo que yo voy a hablar hoy. Los fitosanitarios es un tema controvertido. Todos ustedes han oído en las últimas semanas, meses, a los agricultores europeos y españoles quejarse de que están perdiendo productos fitosanitarios en la agricultura europea. Antes, la polémica sobre la aprobación o no en Europa del famoso herbicida glifosato. Y un poquito antes, el tema de las polémicas con los neonicotinoides y las abejas. Es un tema muy diverso, complejo, con muchísimos factores. Yo hoy, siendo un científico de la industria que sobre todo trata de homologación, les voy a hablar de 3 temas. Voy a ponerlo en el contexto de los fitosanitarios de la agricultura y producción de alimentos, la parte más importante, evaluación de estudios, efectos y registro, que es unos temas de los cuales muchos de los científicos que están esta semana aquí es de lo que se van a ocupar, y finalmente nuevas tecnologías que pueden contribuir a la reducción de la expresión ambiental. Yo me voy a focalizar en la escala geográfica mundial del planeta, pero evidentemente voy a hablar un poco de regiones como Europa, Estados Unidos, y pondré algunos ejemplos de cosas que se hacen en España y sobre todo en Andalucía, que es donde estamos aquí hoy. Bien, todo el tema de producción de alimentos y agricultura está en torno a el incremento de la producción, la necesidad de producir alimentos para un incremento de una producción mundial y la superficie agraria, que es limitada. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la población ha sido fortísimo, pasando de los 2.500 millones de personas en el 50, hasta ahora ya estamos en 8.000. Y se prevé que en los próximos 30 años así se va a llegar a prácticamente 10.000 millones. Lo que quiero que se fijen sobre todo en esta esquema es los datos estos. La población humana no está en las zonas desarrolladas de Norteamérica y Europa. Donde están fundamentalmente es en Asia y en África. Y se calcula que cuando se llega a los 10.000 millones, más del 80% de la población mundial va a estar en estas 2 regiones. Ha habido un gran aumento de la población mundial y conlleva un incremento enorme en la producción de alimentos. Alimentos derivados de cultivos, más del 50%, leche similar, pero fíjense que la carne ha aumentado el consumo en más del 70%. Estos datos son de las Naciones Unidas en los últimos 20 años aproximadamente. Y hay una presión, debido al aumento humano, sobre la superficie agrícola. La superficie agraria es limitada. Ustedes pueden empezar a pensar aquí del tema del Amazonas, etcétera. Hay una superficie limitada, ¿no? Entonces, una forma de expresarlo es cuál es la superficie agraria que nos ha tocado por persona a lo largo de los años. Pues miren, fíjense ustedes aquí que durante muchos años estaba en 1,5 hectáreas por persona. Hay una caída muy importante a partir del 50 y estamos hoy 0,7 hectáreas por persona. Esto evidentemente varía mucho en función de países. En España este valor es de 2,1 hectáreas por persona. Entonces estamos hablando de la seguridad alimentaria y de la escala geográfica. Nosotros generalmente nos focalizamos mucho en lo que vemos alrededor. Yo quiero hablar un poquito más global, ¿no? Entonces, una de las grandes preguntas sobre el futuro es cómo y dónde producir alimentos de calidad, en cantidades suficientes y a un precio razonable, porque la inflación puede venir, dentro de la superficie agraria existente. Y cuando me refiero a esto es evitar transformaciones de zonas naturales en zonas agrarias, que es uno de los grandes retos de la agricultura. Ha sido históricamente y lo sigue siendo. De tal forma que cuando hablamos del suministro de los alimentos, hay 2 grandes sistemas. La producción de proximidad, el productor, el agricultor y el consumidor muy cerca, y en el otro extremo, la producción, digamos, masiva de alimentos muy lejos de los sitios y que hay que importarlos. Estos 2 sistemas de producción coexisten, lo vemos todos los días. La gran pregunta es cómo en distintas regiones, países del mundo, estos 2 sistemas se van a desarrollar. ¿Van a desarrollar más un peso de otro o no? Estoy hablando del futuro. Yo no les tengo que comentar los tiempos complicados que estamos para los humanos y para el planeta. Hay muchísimas amenazas y estos
tiempos complicados van a permanecer. Muchísimos retos. Les voy a mencionar solamente uno, los recursos hídricos. Ustedes, andaluces, saben muy bien los problemas que existen, sequía, falta de agua y los conflictos que esto genera. Agua para la agricultura, para proteger Doñana, para el sistema del turismo. ¿Qué ocurre? Los tiempos son inciertos, va a haber unos cambios. Entonces, una cuestión importante es que los agricultores, la agricultura, necesita distintos instrumentos que puedan ser utilizados en función de las circunstancias y de las necesidades regionales y nacionales. Desde el punto de vista de producción de cultivos, básicamente hay tres grandes elementos. Los fitosanitarios, la biotecnología y ahora empezamos con las famosas agricultura digital y de precisión, que son tecnologías que están comenzando. Los fitosanitarios son productos que se desarrollan y se emplean para el combate, el control de plagas y enfermedades de plantas y de cultivos. Hay muchos tipos, pero los tres fundamentales son los fungicidas, para controlar hongos en alimentos o enfermedades fúngicas en cultivos, los herbicidas, para controlar plantas que crecen en el cultivo y compiten con ellas, los que algunos llaman malas hierbas, y finalmente los insecticidas, que sirven para controlar directamente especies que afectan al cultivo o lo destruyen, como esas orugas, o bien otros que son vectores de virus y de bacterias que producen enfermedades. Hay muchos agroquímicos, pero yo hay dos grandes tipos en los que se pueden clasificar. Los de síntesis química, también llamados convencionales, y los de origen biológico, que son de fuentes muy diferentes. Pero todos los fitosanitarios tienen que tener una actividad biológica. Es indispensable porque están hechos para ello. ¿Qué quiere decir? Que como afectan a ciertos seres vivos, los objetivos que se deben controlar también pueden tener efectos sobre otros seres vivos, plantas y animales, y entre ellos el hombre. De tal forma que la evolución de toxicidad, efectos e impactos de estos productos es absolutamente esencial. Y de hecho, los agroquímicos, particularmente, son los químicos que presentan un mayor alto grado de regulación por las autoridades, con una excepción: los químicos que se utilizan como medicinas, evidentemente, para la salud humana. Cuando hablamos de estudio de efectos, hay que hablar de las dos grandes dimensiones. La humana, hay que estudiar efectos en la gente que los aplica, los agricultores que están cerca, pero también la gente que pasa por ahí, los transeúntes. Y, en la segunda parte, para todos y cada uno de nosotros. Somos consumidores, todos los días comemos alimentos que pueden tener residuos. Y después, en el aspecto medioambiental, dos grandes aspectos: determinar presencia y distribución en suelo, agua y también en el aire, problemas de volatilidad, etc. Y después en la flora y en la flora. Debido a este nivel de regulación, que es necesario, como he dicho, el desarrollo de un nuevo fitosanitario es un proceso complejo, caro y de larga duración. Tres grandes fases. Lo que se hace se hace un screening de miles de moléculas hasta que se identifica una que tiene un perfil de eficacia prometedor y que tiene un también toxicológicamente parece bueno. La segunda fase es cuando, una vez que este compuesto se ha identificado, lleva todo el gran desarrollo para verdaderamente saber las características, tanto desde el punto de vista de comercial como de efectos. Ese dossier se hace, se manda a las autoridades y en la fase de registro lo evalúan y toman las decisiones. Este proceso, según los últimos datos concretos, dura más de 12 años y tiene un coste de más de 250 millones de euros. Y esto es antes de iniciar la comercialización de una sola materia activa. Los elementos básicos de un dossier de registro, lo que las autoridades son dos: los estudios y la evaluación de riesgo. Los estudios se hacen en laboratorio, en invernadero, en túneles y en campo, y se ocupan de tres grandes fases. Aquellos que es la caracterización del producto, sus características, cuáles son los que se pueden desarrollar comercialmente, y la eficacia,
es decir, que controlan las plagas y enfermedades que deben de controlar. Este punto es un poco sobre la rentabilidad para los agricultores y, por supuesto, para la empresa que lo desarrolla. Y los otros aspectos son los estudios que tienen implicaciones para la salud humana y el medio ambiente. En toxicología, los estudios de toxicidad se hacen fundamentalmente con ratas, ratones y conejos para predecir para unos niveles de toxicidad que después se intentan extrapolar a humanos. Se hacen muchísimos estudios muy complicados de muchísimas páginas. Y después, los fundamentales, los estudios de residuos. En el campo se utilizan estos productos y hay que saber cuáles son los niveles de residuos y establecer lo que se llaman plazos de seguridad. Y después, en el aspecto del medio ambiente, se determina, tras aplicar el producto, cómo se degrada en condiciones de campo, a qué tipo de metabolitos, cuánto tarda en degradarse, y es fundamentalmente suelos, aguas y también, como digo, en el aire. Y después en ecotoxicología, que es lo que yo de verdaderamente sé, es el estudio de toxicidad y efectos sobre muchos animales y plantas. Fundamentalmente, aves, peces, invertebrados acuáticos, algas, plantas, abejas, otros insectos, individuos del suelo como las lombrices. Y después viene la evaluación de riesgo. El riesgo depende de dos factores, de la toxicidad y de la exposición. Y aquí se pone un ejemplo muy sencillito, que es el famoso león. Un león tiene el potencial de ser peligrosísimo. Si te hace que te pega un zarpazo, pues ya sabes lo que le va a pasar a una persona. La otra componente es la exposición. Si lo vemos, vamos a un zoo y tiene buenas bellas barreras, la exposición es mínima. Lo que resulta es que el riesgo es insignificante. Un poquito más serio, la definición de estos. La toxicidad habla de las propiedades intrínsecas de una molécula, a qué dosis empieza a causar efectos, qué tipos de efectos y la relación entre la dosis y el efecto. Y en la parte de la exposición, es una vez que se hace el uso recomendado en campo, es determinar en qué cantidades se va a encontrar esa materia activa, ese producto, en distintas matrices, en los alimentos, en el agua, en lo que comen los pájaros, etc. ¿Y qué es la evaluación de riesgo? Pues muy sencillo, en esta presentación, hacerlo más difícil. Es comparar los valores de toxicidad que vienen de estos estudios con los valores de exposición en el campo. Si el valor de toxicidad, con un factor de seguridad, es más elevado que la exposición, hay un riesgo, y si la toxicidad es más baja, pues se habla de un uso aceptable. Y esta evaluación de riesgo se hace para humanos y para y ambiental. Los estudios regulatorios. Los estudios regulatorios que se requieren hacer por las autoridades son definidos por las autoridades, en muchos casos por legislación. Están descritos eso. Entonces, después, estos estudios son un poco peculiares y voy a explicarles un poquito lo que son. Tanto con los protocolos que hay que seguir y cómo se hace. En cuanto a los protocolos que se deben de utilizar son protocolos oficiales que han sido desarrollados por muchos científicos de industria, autoridades, academias, universidades, pero al final son aceptados y validados por organismos internacionales como la OECD y también la EPA americana ha sido muy activa en ello. Y después, ¿cómo se hacen? Pues se hacen en lo que se llaman las buenas prácticas de laboratorio, BPL en español, GLP en inglés. ¿En qué consiste esto? Pues cuando se hace un estudio hay que tener un protocolo muy detallado. Se empieza a dar muy detallado, bien escrito. Se empieza el estudio, hay que seguirlo. En caso de que se desvíe, hay que ponerlo por escrito. El estudio se acaba la fase experimental y se hace un informe. Todos los datos que se acumulan durante todo el proceso hay que archivarlos durante 10 o 15 años. Esos laboratorios tienen una certificación de las autoridades correspondientes y hay una certificación de estudios y de las autoridades. ¿Por qué se hace esto? Pues para minimizar la probabilidad de que se haga trampa. Y si se hace, este sistema permite una rápida identificación porque este sistema tiene una altísima trazabilidad. ¿Quién hace este tipo de estudios?
Lo puede hacer cualquier centro de investigación o universidades que esté acreditado. Y los hay que los hacen así. Pero en la práctica, la mayoría son laboratorios especializados en este tipo de estudios. Se encuentran fundamentalmente en los Estados Unidos y en Europa. Y ya que estamos en Sevilla, les voy a decir que en mi experiencia de muchos años de hacer estudios de este tipo, uno de los laboratorios que hace mejor estudios de campo es un laboratorio sevillano, cuya sede está muy cerca de aquí, en Alcalá de Guadaira. Se hacen los estudios, se hace todo el dossier y se manda a las autoridades. Yo les voy a hablar aquí de cómo son los procesos de evaluación y decisión por los dos grandes sistemas. El sistema de los Estados Unidos y de la Unión Europea, que como verán ustedes son diferentes. Incluso cuando los estudios básicos fundamentales son los mismos, no exactamente igual, pero depende muy de las áreas. En los Estados Unidos, la evaluación de riesgo y las decisiones las hace la Agencia del Medio Ambiente, la EPA americana. Este es un organismo que dentro de este organismo tienen especialistas de todas las áreas. Entonces, la evaluación y la decisión se hace conjuntamente. La parte de efectos, medio ambiente, humanos y de eficacia. Y al final, la evaluación se toma haciendo una combinación del riesgo y el beneficio. En Europa, a partir del 2009-2011, es un sistema muy diferente. Lo hacen distintos organismos y todo empieza con la evaluación técnica de la EFSA. La EFSA hace una evaluación no solamente del riesgo, pero una cosa que se llama peligro. Es decir, hay una serie de criterios de peligrosidad definidos que no tienen nada que ver con el riesgo, que si se identifica que hay algún problema de estos del peligro, básicamente el producto va a estar prohibido porque lo dice la legislación europea. Pero generalmente hacen una evaluación técnica, ese informe se manda a la comisión y la comisión, generalmente con poco, nada o muy poco evaluación del beneficio, hace una propuesta para los Estados miembros. Eso se discute y los Estados miembros y la comisión votan. Si votan que la materia activa es aprobada, entonces pasa a las evaluaciones de los productos y de los usos al nivel de 3 zonas reglamentarias que hay o bien a los países. Y quienes dan los registros no es Europa, el registro de los productos lo dan los países, las autoridades de los países. Entonces, como lo que ustedes ven en Europa, lo que ocurre es que la evaluación, esta evaluación de los productos, se basa fundamentalmente en la parte de peligro y riesgo, con una contribución menor, si ustedes quieren decir, de la parte del beneficio. Y este sistema es el que explica que los agricultores europeos y españoles se estén quejando de que están perdiendo compuestos de utilidad para ellos, para la agricultura, recientemente. Y este simplemente es una gráfica que muestra que lo que están diciendo los agricultores es cierto. Ustedes ven aquí un cambio en los últimos años. Hay una caída en la pérdida de materias activas y lo que es importante también para los agricultores, para la agricultura, es que hay muchos usos en cultivos claves que se están perdiendo. Yo hoy, por problemas de tiempo, no le puedo hablar de una tercera dimensión fundamental de los fitosanitarios, es la aplicación en campo y cuál es la reducción de los efectos. Pero voy a aprovechar un tema que tiene que ver y que puede utilizar para la reducción de la exposición, es las nuevas tecnologías, la agricultura digital y de precisión, que es utilizar todo lo que todos tenemos aquí en el bolsillo, GPS, cámaras, etcétera, para hacer un uso más específico y focalizado de los productos, reduciendo las cantidades aplicadas, la frecuencia y las áreas tratadas. Agricultores ahora están empezando, pueden llegar al campo, sacar una foto de un cultivo y le identifican la plaga, en qué estado está, si se recomienda una aplicación, las dosis e incluso en algunos casos si debe tratar todo el campo o solamente unas partes. En la aplicación de precisión, los drones pueden tener una enorme contribución a la detección de dónde están las plagas y a la aplicación más precisa, y después hay técnicas mucho más sofisticadas, perdone, que vuelvo para atrás, que es la de la maquinaria sofisticada. Aquí lo que ustedes ven es una máquina de aplicación de herbicidas en campo. En vez de aplicar el 100% de la superficie del campo, lo que hace es solamente aplica sistema de detección de cámaras muy sofisticado
Para los biólogos estamos lejos de entender todas estas cosas, le puedo decir. Entonces, lo que hace es solamente aplica donde es necesario y en este caso solamente los bolos en verde son los que han sido de tratamiento. Estos temas, ¿quién está desarrollando estos temas? Europa es muy activa, en España hay muchos investigadores trabajando en ello, gente del CSIC de aquí de Sevilla o de Córdoba han sido muy activos en la cuestión de investigación y en la cuestión más comercial, varias empresas están desarrollando estos sistemas. Y, por ejemplo, mis colegas de BASF, de la estación experimental que tenemos muy cerca de aquí, en Utrera, pues esta gente hace mucha investigación en estos temas. Y, evidentemente, hay muchas empresas que están haciendo ello. Para terminar, les hago un resumen con 4 conclusiones importantes de mi charla. La primera es que los fitosanitarios son necesarios en agricultura para garantizar la seguridad alimentaria en el contexto de una población mundial que sigue en aumento y de una superficie agraria limitada. La segunda es que los efectos de los fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente es fundamental estudiar estos efectos, tanto antes de su aprobación en el uso de campo, como durante la comercialización de los mismos. Y para ello hay que utilizar sistemas de evaluación y procesos regulatorios adecuados. La tercera es que para la evaluación y decisión por parte de las autoridades de si se aprueban o no los productos, las autoridades deberían de utilizar el binomio riesgo-beneficio, adaptado a las circunstancias locales de la agricultura y a las circunstancias socioeconómicas de las regiones y países donde se van a utilizar. Y finalmente es importante ampliar el desarrollo de nuevas metodologías como la agricultura digital y de precisión para, además de otros beneficios, sobre todo, contribuir a la reducción de la exposición ambiental de los fitosanitarios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan, por esta interesantísima exposición. ¿Queréis hacer preguntas? Sí, hola, buenas tardes. A ver, muchas gracias. Quería saber qué piensa usted sobre las cláusulas espejo que los agricultores europeos, y en especial los españoles, han pedido al Consejo de Europa, con respecto a lo que está pasando con países europeos respecto al norte de África, por ejemplo. Bien, mire, usted ha ido directamente al grano práctico. Yo soy un científico, me dedico a los temas de evaluación, etcétera, y yo de los temas estos políticos no sé mucho, pero le voy a decir una cosa. Las cláusulas espejo, simplemente, es decir, no se utilizan, nos importan cosas con productos fitosanitarios que no están aprobados en Europa. ¿Es usted a lo que se refiere con las cláusulas espejo, no? Es muy complicado. Es decir, es muy complicado porque los usos de fitosanitarios en distintas partes del mundo, la realidad es que son muy diferentes. Entonces, no solamente es una cuestión de efectos, no efectos, tiene mucho también que ver con los acuerdos de mercado mundial. Es decir, muchos de estos temas que estamos hablando aquí no se pueden coger con pinzas, ¿no? Y yo creo que las presentaciones de mis dos colegas anteriores hablan de una cuestión global. Técnicamente, las cláusulas espejo son difíciles de llevar a cabo. Yo los productos de Marruecos no los conozco, pero, por ejemplo, conozco muy bien el de otras zonas de agricultura, como por ejemplo es Latinoamérica, especialmente Brasil. El número de productos, materias activas y fitosanitarios allí son enormes. Usted, es decir, no le puede imponer a los brasileños que cambien la forma de hacer la agricultura, a no ser que se afecte el tema de las barreras comerciales.
Y ese es un tema de altísimo nivel, un nivel que no tiene nada que ver con la ciencia, es prácticamente político y económico. Y si usted quiere más detalles, se los puedo dar después. He visto que has puesto una diapositiva en la que se veía que el número de usos de materias activas estaba en decrecimiento. Quería saber si eso ha venido acompañado de una menor productividad del campo. Pues eso ha venido con una menor productividad en ciertos casos concretos. Es decir, las herramientas que hay en Europa son bastante significativas. Es decir, que en muchos casos hay varios productos para varios cultivos que se pueden hacer. Pero hay el típico ejemplo de una plaga que afecta a la colza en Centro Europa, donde solamente se controla bien con una clase de insecticidas que he mencionado y son obvios, son los neonicotinoides. No se puede, también es en remolacha de cuerera, que los nombres en inglés y español. Y ahí, básicamente, hay en ciertos casos donde la producción está completamente comprometida. Y ahí no hay solución. Claro, por ejemplo, las típicas cerezas. Bueno, las cerezas, en algunos sitios, en algunas zonas de Europa, se necesitan controlar con un insecticida. Ese insecticida ya no está prohibido y en algunas zonas los agricultores no tienen solución alternativa. Bien, usted sabe que las cerezas las traemos de Chile, de Perú, sin problema, a un precio bastante. Entonces, ese es donde está el reto. Es decir, yo cuando hablo de fitosanitarios siempre digo, los fitosanitarios son muchísimos, muy diferentes, y lo que interesa es tener una discusión técnica primero, científica si ustedes quieren, e ir en los detalles. Esto de decir que los fitosanitarios son buenos o son malos, hay que ir al detalle, ¿no? Y entonces, claro, esa es la cuestión fundamental. En Europa se están perdiendo en algunos sectores, en algunas plazas, usos importantes. Bueno, en primer lugar, gracias por la presentación, que ha sido muy interesante e ilustrativa. Y mi pregunta va, al principio señalas, digamos, que la gran producción, bueno, el gran crecimiento mundial y la gran producción de alimentos necesidad es en Latinoamérica y Asia. Asia y África. Asia y África, perdón. En Asia y África. Pensando en Asia y en China, ¿bajo qué criterios allí se hace algún tipo de regulación similar a la que se puede hacer para Europa o Estados Unidos? Mire, la regulación en China empezó en el año 2018. En el año 2018 las autoridades chinas implementaron un sistema de estudios y de evaluación de riesgo. 2018 al 2024 es muy poco tiempo para saber cómo va eso funcionando. Los chinos están aprendiendo cómo hacerlo. Están aprendiendo. Pero claro, los chinos tienen que comer y además, con el aumento del nivel económico, comen más carne. Es decir, esa subida del 74% que yo les he explicado ahí, viene sobre todo de Asia y del mercado chino. ¿Es donde viene? Es decir, sube el nivel económico, clases medias empiezan a comer menos arroz y más variedad, más carne. Los chinos hacen este sistema de regulación que sigue una mezcla del modelo europeo y del modelo americano, lo modifican para su interés y ahora la gente que trabajamos esto no sabemos cómo lo van a realmente desarrollar. Por ejemplo, muchas de las autoridades todavía no tienen la experiencia para evaluar estos estudios tan complejos. Pero está claro que allí un elemento fundamental es la parte de beneficio. Es decir, aumentar la producción y en el caso de China tienen mucho interés en disminuir las importaciones. Por ejemplo, para criar cerdos en China, ¿de qué dependen? De la soja de Brasil. El modelo que yo les decía de las grandes importaciones a distancias. En Europa podemos adoptar modelos muy diferentes que lo que pueden adoptar los chinos. ¿Para una última pregunta? Vas a decir que soy un poquito pesado, pero bueno. No, respecto a la agricultura de precisión que has mencionado antes, la agricultura de precisión, quería saber si tú estás informado del grado de implementación de la agricultura de precisión en un cultivo tan
tradicional en Sevilla como es el arroz. ¿Se está llevando a cabo? ¿No se está llevando a cabo? Si lo saben, claro. Sí, lo sé, porque tuve el placer del viernes por la tarde de que me llevaran al brazo del este a una empresa de arroz y nos explicaron todo lo que se puede hacer con el arroz aquí. Fue una auténtica maravilla. De nuevo, debido a la cordialidad y amabilidad de los sevillanos. Y por lo que me dijeron, el arroz, se están empezando a hacer unas exploraciones de algunas de estas tecnologías, pero por las características de ese cultivo están todavía en unas fases muy iniciales de desarrollo. ¿Cuál es el gran reto del arroz? Según me dijeron, hay que plantarlo muy rápido. Y de hecho, aquí en el uso del arroz se está utilizando avión para sembrar y también para hacer unas aplicaciones fitosanitarias, que yo creía que las aplicaciones por avión estaban prohibidas en Europa. Bueno, aquí hay excepciones. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer de otra forma, ¿no? Entonces, ahí ese es un cultivo del arroz muy peculiar. Donde sí que se empiezan a hacer cosas mucho más activas es, por ejemplo, en cultivos de alto valor. Estamos hablando de vegetales, etcétera, ¿no? Donde hay un rendimiento mejor, y estas tecnologías al principio son caras. Es decir, estamos en una fase de desarrollo que no se puede decir vamos a charlar, porque económicamente, como decía muy bien Soledad, el factor económico es muy importante en esas tecnologías, ¿no? En todas las tecnologías modernas, ¿no? Entonces, lo que es prometedor, y yo he hablado con unos compañeros, es que mucha gente de campo, porque al fin y al cabo en esto de los fitosanitarios, los que los utilizan son los agricultores, que muchas veces no los escuchamos mucho. Y esas tecnologías parecen ser prometedoras, pero yo creo que estamos todavía a un camino bastante largo para que se adopten. Y de nuevo, no se van a adoptar 100% en todos los cultivos, se van a adoptar en ciertos cultivos, en ciertas agriculturas, etc. Si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias por y al público en general por haber participado. Ahora os recomiendo que hicierais una visita al museo, estáis bienvenidos para visitar las distintas exposiciones. Muchas gracias por vuestra participación.